Yo soy el abogado que patrocinó la acción de amparo, digamos, que devino, bueno, en el fallo que declaró la inconstitucionalidad del artículo 132 y fue lo que nos llevó a esta elección constituyente y en definitiva fue la orden de la Corte la que nos está llevando a esta Asamblea Constituyente a modificar la Constitución, ¿no? Una Asamblea Constituyente que aparentemente por los votos que tuvo el PJ va a tener mayoría, va a poder decidir y poner los artículos que quiera, ¿no? Bueno, esto no es tan así, digamos, porque hay un mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dijo en un fallo claro y contundente que se declara la inconstitucionalidad del artículo 132 y que, bueno, debe modificarse a raíz de esta declaración de inconstitucionalidad, da la orden a la provincia de ayornar su constitución al sistema republicano de gobierno. Pero solamente hablaba de él, el fallo habla del artículo 132, ¿no es cierto? Del artículo 132. Bien. Pero bueno, a ver, varias cosas, digamos. Yo siempre digo, fue un fallo histórico porque es la primera vez en la historia argentina y en la historia de los precedentes de la Corte que se dicta la inconstitucionalidad de una constitución provincial. Sí, suena raro, ¿no? Inconstitucionalidad de la Constitución, ¿no? Exactamente. Bueno, esto tiene que ver con, la Corte lo dijo de forma clara, digamos, que la Constitución Provincial de Formosa no respeta el sistema republicano de gobierno que está regulado en el artículo 1 y 5 de la Constitución Nacional. Ahora, ¿no le llama la atención a usted, doctor, que recién ahora, porque esa Constitución está desde el 2003, ¿no? Recién ahora alguien se haya dado cuenta, o los partidos políticos se hayan dado cuenta que estaba mal, y hayan accedido a la Corte y la Corte le haya dicho, sí, tienen razón. ¿No pasó mucho tiempo? Pasó mucho tiempo. A ver. ¿Y cuál fue el error? Varias cuestiones, digamos. En algún momento se ha presentado una acción que no tuvo curso después de la reforma del 2003, digamos. Y el segundo punto es que la Corte ha cambiado de criterios. ¿Por qué digo que la Corte ha cambiado de criterios? Porque hace 3 años atrás declara, digamos, la admisibilidad de unas acciones que no fueron respecto de la Constitución, pero sí de leyes locales en San Juan y Tucumán. Sí. Y ahí se abren 2 precedentes que marcan el camino de la Corte hacia declarar, bueno, la inconstitucionalidad. Ustedes, atentos a lo que estaba pasando, dijeron, bueno, si allá es así, acá también tiene que ser así. Eso fue el planteo. Exactamente. Sí, eso ya, bueno, me tocó a mí, digamos, hacer esa interpretación jurídica, claro, de decir, cambiaron los precedentes de la Corte. La Corte básicamente en esos precedentes también hace mención a la normativa internacional, lo que prescribe el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, digamos, que habla básicamente de cómo tienen que ser las democracias en toda América Latina, digamos. Y este fallo y una opinión consultiva de la CID marcan un camino a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también, digo, a toda América Latina y a América en general, de que las democracias deben ayornar sus sistemas electorales para que se garantice la alternancia en el poder. O sea, tiene que ver con normativa y con precedentes supranacionales que la Corte los recepta. Ahí arranca el precedente de San Juan y Tucumán, y en ese contexto a mí se me ocurre presentar esta acción diciendo, bueno, que en Argentina se daban estas condiciones y en Formosa en particular hay una provincia donde no se garantizaba la alternancia porque, digo, en los hechos fácticos nosotros seguimos teniendo un gobernador que está gobernando hace más de un cuarto de siglo. La pregunta es, porque bueno, cuando uno pregunta, uno consulta esto y dice, bueno, pues la Corte no dijo que infran no puede ser. ¿Hay verdad en eso bueno, o en realidad la Corte habla de infran? Sí, por supuesto que habla de infran. Esto por ahí la sociedad todavía no lo termina de entender, digamos. Yo entiendo porque hay mucho tecnicismo en el fallo. Claro. Por eso uno pregunta y consulta, ¿no? Porque no está muy claro. Claro, cualquiera que no es abogado no puede hacer esa interpretación jurídica elevada de la Corte, ¿no? Pero entre otras cosas hay un voto contundente que es el voto de Rosenkrantz, donde no solo dice que infran no puede ser, digamos, sino que dice además de que es un gobernador ilegítimo, digamos.
que fue elegido burlando el sistema republicano de gobierno, y eso da lugar a un montón de interpretaciones que se podían hacer respecto de la ejecución del fallo, siendo él para la Corte un gobernador ilegítimo.